están? Estamos muy agradecidos, muy felices de que se conecten toda la comunidad libertaria de Estudiantes por la Libertad en Colombia y todas aquellas personas que les encantan los temas de economía, bienvenidos. Pues los cambios que se vienen gestando durante el último año, producto de la pandemia global, han modificado de alguna u otra manera la forma en que se mira la realidad económica, la realidad social y la realidad política. Y es precisamente por esa nueva era de transformaciones que más que hoy, cuando hay una fuerte intervención del Estado, cuando el brazo de la política se extiende a la esfera de la economía y raya también en las libertades individuales, más que hoy, se deben alzar los principios del liberalismo, se deben reivindicar, porque la libertad de muchas personas está en juego. Y para poder hablar de estos temas tan complejos, de estos procesos de cambio que vienen experimentando el mundo, hemos traído a una persona muy especial, un gran invitado, Cristóbal Matarán. Cristóbal, bienvenido. Hola, buenos días. Bueno, buenas tardes de España. Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. De nada, Y encantado. para las personas que no conocen quién es Cristóbal, Cristóbal Matarán es economista y magíster de Economía de la Escuela Austriaca por la Universidad Juan Carlos. Es candidato al doctorado en Ciencias Económicas por la misma universidad y actualmente tiene la cátedra de Teoría Económica en la Universidad Europea de Madrid. ¿Por qué la docencia, Cristóbal, para empezar? ¿Por qué escogiste la vocación de ser profesor? Me han dicho que tú no, ningún alumno pasa contigo, que la máxima nota que se sacan es un 4.9. ¿Sí? No. Luego soy un blando. Por mucho que se diga, te aseguro que luego soy un blando poniendo notas. Pues yo me quería dedicar a la docencia universitaria. Sí. Bueno, mi primera opción cuando vivía en mi pueblo y era así más jovencito era dedicarme a la enseñanza media, o sea, de instituto. Porque era lo que yo conocía, básicamente. Luego me interesé más por la enseñanza superior, hacer el doctorado, fundamentalmente por una razón práctica, y es que a mí me gustaba más dedicar el tiempo a leer, estudiar, ir a congresos, y la enseñanza universitaria, por lo menos como está estructurada en España, aproximadamente el 50% del tiempo es docencia y el 50% del tiempo es investigación. En el caso de la enseñanza media casi el 100% del tiempo es docencia. Entonces, lo bueno era que la docencia universitaria sí me podía dedicar a ambos sentidos, a no parar de estudiar, reflexionar poco a poco, que era lo que a mí más me interesaba. Más que, hombre, el hecho de dar clases siempre es divertido y es más interesante, pero a mí me gustaba seguir formándome permanentemente, y eso solo lo podía conseguir dando clases en la universidad. Comprendo. ¿Y cuántos años llevas ya en la docencia? Pues en enero hice 4 años en la Universidad Europea. Entré en enero del 17. Tenía 27 años cuando yo entré a dar clase en la universidad. Qué bueno, qué bueno. Sí. Bueno, Cristóbal, para empezar este tema que nos ha convocado acá a todos, ¿qué es el liberalismo? Comenzamos por lo más básico. ¿Qué es el liberalismo? Es muy importante matizar estas cuestiones. El liberalismo básicamente es una filosofía política. Son unos principios de vida que, como su propio nombre indica, como la palabra indica, se basa en la libertad. Cuando se habla de libertad, y esto igual le puede sentar un poco mal a la vicepresidenta, pero fundamentalmente es seguir tu proyecto de vida. Es decir, casarte con quien quieras, estudiar con quien quieras, relacionarte con quien quieras, emprender negocios con quien quieras. Es verdad que muchas personas, y esto me lo encuentro muy a menudo, suelen confundir liberalismo con capitalismo o economía de mercado. No es exactamente lo mismo, porque el capitalismo es un método de organización económica. Es verdad que donde mejor se encuentran los principios del liberalismo es en una economía de mercado. Es decir, bueno, es el único lugar en el que se encuentran, ¿vale? No donde mejor, sino el único. Esto, por ejemplo, se ve muy bien cuando ciertas personas dicen, lo encuentro mucho, que la escuela de Salamanca son los padres del liberalismo. Bueno, eso no es del todo exacto. Son los padres de la economía, del análisis de la economía de mercado, pero no exactamente del liberalismo per se, ¿vale? Liberalismo yo diría que surge sobre todo en el siglo XVIII,
con la Ilustración escocesa. Luego otros autores más del signo anglosajón, Tocqueville, John Locke, por ejemplo. Pero en esencia es eso, es una filosofía política, que es la antítesis del intervencionismo. O sea, es justo lo contrario. Mientras el intervencionismo quiere el Estado para todo, pues el liberalismo quiere cuanto menos Estado, mejor. Individuos, dicho a grosso modo. Comprendo. Cuando tú ves el panorama actual, las situaciones que están cambiando, ¿tú ves alguna amenaza para el liberalismo? Hombre, es curioso, pero yo no sé, tiendo a ser más o menos positivo en este sentido. Cuando se dice, es que la economía dirigida cada vez avanza, cada vez hay más impuestos, sí, pero el liberalismo lleva 3 siglos existiendo y ahí sigue. Y no se lo han terminado de cargar. Y ha pasado la época de los comunistas, bolcheviques, de todo, y ahí sigue. O sea, es que no termina. En este sentido, aunque amenazas siempre existen, pero el proceso de aprendizaje también continúa, no ha finalizado en ese sentido. No me parece que sea tan... Aunque siempre se dice, estamos muy mal, pero yo siempre digo, bueno, hay que intentar ver la película en el largo plazo, no en el último corto, sino hace medio siglo estábamos peor, ya estamos mejor. A ver dentro de medio siglo cómo estamos, ¿vale? Bueno, según lo que tú dices, tú ves una visión optimista de que el Sí. liberalismo va a seguir en marcha, pero yo te voy a plantear ahora algo. La iniciativa del Gran Reinicio, planteada por el Foro Económico Mundial, Sí. menciona que la pandemia es una oportunidad para transitar a un nuevo orden económico a nivel global y para que haya un futuro más sostenible, más equitativo y más próspero. Entonces, estos grandes líderes mundiales dicen que para lograr eso hay que primero reorientar el mercado hacia resultados más justos. Segundo, dirigir inversiones hacia la sostenibilidad del medio ambiente. Tercero, plantear un capitalismo más equitativo y colaborativo. Un capitalismo colaborativo. Según ellos dicen que la visión actual del mundo es inventada por un número de personas sorprendentemente reducido, pero tristemente influyente. Y ellos dicen, ¿quiénes son esas personas? Esas personas van desde Maquiavelo hasta Adam Smith, pasando por Milton Friedman hasta William Woodley. El objetivo del reinicio es desafiar las premisas planteadas por estos autores. Con estas propuestas que plantea el Foro Económico Mundial, realmente sí estamos avanzando hacia una era más equitativa, más justa, más responsable con el planeta, o por el contrario, lo que están planteando aquí es que estamos avanzando hacia una era nueva de enorme intervencionismo, de dirigismo de Estado. A mí esto del Foro Económico, que además me hace bastante gracia, porque dicen, es que estamos en una economía que dirige unos pocos. Y bueno, los del Foro Económico es que no sean precisamente muchos, ¿no? Precisamente la economía suya, ¿no? Dentro de lo que cabe. Desde que cayó el muro de Berlín en el 89 y luego la Unión Soviética en el 91, el dirigismo ha estado dando muchos bandazos. O sea, no han tenido como una política muy definida, ¿no? Han estado como un poco noqueados porque su gran economía dirigida, que era la Unión Soviética, evidentemente la quinta potencia mundial cuando llegaron los bolcheviques al poder, se ha desmoronado. Entonces han estado como, bueno, tenían victorias temporales, por así decirlo. Habían tenido en Cuba, luego tuvieron en Venezuela, ciertos países que han entrado en la órbita del dirigismo. Pero lo que estoy viendo con esto del Foro Económico y eso que dices sobre lo de comer bichos, por ejemplo, que es una de las propuestas que tiene, eso, sí, es que es literal, es más de lo mismo. O sea, me parece más de lo mismo, que es intentar vender a la gente que es insolidario. O sea, que tú eres un insolidario y que todo lo que haces está mal hecho. Y que como está mal hecho, pues voy a llegar yo, que sé lo que tú necesitas y te voy a explicar lo que necesitas. Y entonces, tal vez en la actualidad, la bandera más importante que han encontrado y donde yo creo que han encontrado el gran filón es en el tema del medio ambiente. Es decir, las economías desarrolladas son malísimas porque atacan al medio ambiente. Y entonces, como atacan al medio ambiente, hay que ponerles impuestos al diésel, al plástico, al azúcar, a no sé qué,
porque como son malas, malísimas, vamos a intentar de esa forma corregirlo. A mí me parece siempre lo mismo de siempre. Es decir, tú no sabes y te voy a enseñar yo. Que en última instancia es en lo que se basa el estatismo, dirigismo, socialismo. Le podemos dar el nombre que queramos. Pero en última instancia es lo mismo. Tú no sabes, te voy a explicar yo. A mí me parece una vuelta de tuerca, pero el mundo ha tenido desafíos más fuertes y ha salido adelante, ¿eh? O sea, en ese sentido soy optimista. El mundo era mucho más proclive al dirigismo a principios del siglo XX y lo ha superado, ¿eh? Es verdad que es lo que nos ha tocado vivir en nuestro tiempo, pero tú hoy en día no le puedes decir a la clase media que renuncie a todas las cosas que ha adquirido en las últimas 5 décadas, por ejemplo. Es decir, no le puedes decir a una clase media que deje de viajar en avión, que deje de viajar en coche, que deje de consumir, porque es que te van a decir que no. Entonces, en ese sentido, soy un poquito más optimista, pero es verdad que el bagaje teórico que está debajo de eso no me parece tan nuevo, ¿eh? O sea, es exactamente lo mismo. Esto es que va volviendo y dentro a lo mejor cuando nosotros seamos viejitos, dentro de 40 años o 50, volverán con otro tipo de argumento, pero volverá a ser lo mismo. Tú no sabes, te voy a enseñar yo, ¿vale? Claro. Desde el momento en que comenzó, digamos, todo este periodo de la pandemia, los estados, los gobiernos tuvieron que comenzar a tomar el timón de la situación. Hubo grandes expansiones del gasto público, transferencias monetarias a los hogares más vulnerables, reconstrucción del sistema de salud, todo esto que muestra más que todo una mayor intervención del Estado en la economía. La crisis de alguna manera está cambiando la forma en que se ve al Estado. Yo te pregunto ahora, ¿tú crees que la crisis de alguna manera está demostrando la importancia del pensamiento keynesiano? Sí, sí, en cierta forma sí. Por conocer el caso que yo más conozco, aquí en España, desde marzo del año pasado, que se decretó el primer estado de alarma, que el segundo acabó ayer, por así decirlo, el gobierno asumió todas las competencias sanitarias de las comunidades autónomas, lo que aquí serían los estados, para entendernos, ¿no? Si no sigue alguien seguro que hay mucha audiencia de América. Entonces, el bagaje ha sido desastroso. O sea, el Estado, por ejemplo, no conseguía comprar material sanitario, por ejemplo, no conseguía comprar EPIs, test, y ahora con el tema de las vacunas está pasando lo mismo. Aquí en Europa, por cierto, fíjate si se ha llegado al nivel de centralización extremo, que las vacunas no las están comprando los gobiernos nacionales, sino que las está comprando la Comisión Europea. Y luego las reparte a cada Estado miembro de la Unión Europea. O sea, es una vuelta de tuerca más. En cuanto a lo que decías sobre el pensamiento keynesiano, yo creo que está más planteado en el tema de la salida de la crisis. Bueno, se ha planteado, como todo el mundo sabe, que Keynes fundamentalmente lo que se basa es en el gasto. Es una economía que cuando vienen mal dadas dice que hay que llegar al gasto. Inciso en el camino y que tampoco sea una defensa de Keynes, pero es cierto. Keynes también decía que en épocas de bonanza el Estado debía retirarse, es decir, reducir gasto público, reducir intervencionismo, déficit, deuda, y que cuando vinieran mal dadas era cuando debía dar un paso al frente. El problema es que los políticos actuales solo se han copiado o han comprado la mitad del mensaje, la otra mitad no, han comprado la mitad que le interesa. Bueno, en el caso de España es bastante, me parece que lo más claro. Por ejemplo, el gobierno ha planteado una subida impositiva de 80.000 millones, que no sé de dónde los va a sacar, porque es que en la economía española no los tiene ahora mismo, por mucho que nos planteemos. Se han planteado subir todos los impuestos, todo el gasto público, eliminar los límites de déficit, etcétera, etcétera. Todo lo que nos imaginemos. Y esto ahora mismo la economía española es que no lo puede soportar. No lo debe soportar nunca, pero en este momento yo diría que incluso menos. Porque con unos... por cierto, me gustaría señalar algo. En España ha habido una subida de impuestos durante el confinamiento. Sé que esto puede sonar un poco fuerte, pero lo que es la cuota de autónomos o de los autoempleadores, por así decirlo, ¿vale? Los freelance, ¿no? Como se llama en Estados Unidos, se les subió la cuota de autónomos mientras estaba prohibido salir a la calle. O sea, se subió impuestos sin poder salir a trabajar, literalmente, ¿vale? O
se les subió con efecto retroactivo en otoño pasado, lo cual es absolutamente demencial, ¿no? Pero bueno, en esas estamos. O sea, ya le digo, en España no es algo realmente nuevo. La anterior crisis, el gobierno de entonces, presidido por Rodríguez Zapatero, hizo lo mismo. Creó un plan E, que lo llamó Plan Español del Estímulo de la Economía y el Empleo. Fue un gasto público desmesurado que disparó el déficit por encima del 10% y no sirvió para nada. Pero cuando digo para nada es que para nada. O sea, fue un plan de levantar aceras, de obras públicas, que no sirvieron más que los 4 amigos del poder se llevaran el dinero y ya está. O sea, pedirle a los políticos que se retiren en un momento de crisis es bastante complicado, porque ellos tienen metido en la cabeza que tienen que hacer algo. No se dan cuenta de que cuanto más hagan es peor. Pero bueno, ahora mismo estamos en un debate más o menos en ese sentido y yo también soy optimista en cuanto aquí en España porque parece que no se va a terminar de imponer, ¿eh? Está muy tanteado porque el gobierno se ha llevado un revés electoral hace poco y está bastante en el aire. A ver en las próximas elecciones qué pasa, pero no lo tiene todas consigo, ¿eh? Claro, claro. Tú mencionabas algo con respecto a que los estados ya venían acumulando altos niveles de endeudamiento antes de la crisis, ¿cierto? Y digamos que recibieron ese impulso adicional con la llegada de la pandemia. Pero ahora yo te pregunto, en ese momento los niveles de endeudamiento como porcentaje en el PIB son extraordinariamente altos, 230% de la deuda a nivel global. Yo te pregunto algo, ¿eso puede traer desequilibrios fuertes para la economía, altos niveles de endeudamiento? Hombre, claro, nosotros no somos de la MMT, vamos a decir que sí. En el caso de España, por ejemplo, el Estado español entró en déficit a finales del año 2009. Ya estamos en el año 2021, vamos camino de 13 años, ¿eh? Y no lo vamos a corregir todavía. Es verdad que en el mejor momento de la anterior bonanza llegamos a estar en un 1% de déficit, que era relativamente poco, pero no se llegó a corregir, ¿eh? España, cuando tuvo que entrar en el euro, llegó a tener una deuda pública que casi se acercó al 40% del PIB, bajísima. Sí. Hoy en día está ya al triple, está ya al 120 y no tiene visos de bajar en ningún momento, ¿eh? Por supuesto, esto trae desequilibrios. Hay teorías económicas que esto lo tratan de explicar, de que esto no pasa nada, la deuda nos la debemos a nosotros mismos, lo cual es maravilloso porque yo no tengo deuda pública, no sé qué me debe nada. En fin, nos llegan a decir que no tiene ningún efecto, que es deuda a largo plazo, pero yo lo que la gente algunos economistas no terminan de entender es que la deuda pública de hoy son los impuestos del futuro. Es decir, nosotros estamos cargando sobre nuestros hijos o nietos el pago de la reposición de un capital y nosotros no les hemos preguntado ni nada parecido. Es decir, van a heredar una deuda que sea la que sea, pues por el importe que sea, que no es precisamente pequeño, y ahora págala. Otros suelen decir que los estados no quiebran. Bueno, a ver, esto es relativamente cierto. Es decir, los estados no se liquidan igual que una empresa privada, en el mismo sentido. Es decir, no desaparecen. Como mucho pueden declarar una situación de suspensión de pagos. Pero una situación de suspensión de pagos en la que se le cierre el grifo del crédito da lugar a un corralito, que ha pasado en Argentina, bueno, y va a pasar dentro de poco otra vez. Sí. Por ejemplo, ha pasado en Grecia, pasó en la zona euro en la crisis de deuda de 2009, que es que llega a final de mes y el Estado tiene unas cuentas descuadradas durante tanto tiempo que nadie le presta más dinero. O sea, llega un momento que llega a final de mes y el Estado tiene que pagar a sus funcionarios y pensionistas y no tiene. Y cuando digo que no tiene, es que no tiene. O sea, que llega el 1 de mes y los jubilados no cobran. Y a ver de qué come. Entonces, esto de que no tiene consecuencias en el largo plazo, las tiene. Luego está el hecho de que un Estado sea capaz de controlar su banco central. Hay quien te dice, bueno, mientras el Estado controle su moneda, bueno, en ese caso es todavía peor porque la irresponsabilidad crece. En el caso de Europa, afortunadamente, y esto es lo mejor que nos ha podido pasar a nuestra generación, el gobierno de España no tiene soberanía monetaria, la tiene el BCE. No es tan buena como a nosotros nos gustaría. Bueno, muchos economistas nos gustaría, pero dentro de lo que cabe no es tan mala. En el caso de España, si me permites, por citar otro caso, en los años 80,
los gobiernos desvirtualizaban la moneda cuando les daba la gana. 10%, un 15%, un 20%. Solchaga era el ministro especialista en esto. Devaluaba la moneda lo que él dijera y ya está. Se acabó. Modificaba el tipo de cambio y la gente era un 10% más pobre sin saberlo, por ejemplo. Porque Claro, había que rescatar el aparato estatal. Ya está. Va. claro, claro. ¿Vas a decir algo o No, continúa no, yo? nada más. Gracias. Ah, perfecto. Con respecto a la banca central, tú has ahondado profundamente en la investigación de la escuela austriaca, del ciclo económico de la escuela austriaca. Y la Sí. escuela austriaca, pues sencillamente genera una investigación, Friedrich Hayek y von Mises, prácticamente dicen que esos periodos de expansión y contracción de la actividad económica tienen un origen y siempre se encuentra en la planificación de la banca central. Y tú sigues esa línea de pensamiento. Y en un Sí. artículo que tú escribiste, que se llama Reseña del libro Fundamentos de la Banca Central y de la Libertad Bancaria por Vera Smith, tú Sí. mencionas lo siguiente. A más de un siglo de distancia de la creación de esos organismos, o sea, la banca central, el fracaso es más que evidente. Nunca en la historia hemos vivido ciclos económicos de raíz monetaria tan intensos a los actuales. Lejos de acabar con aquello que planteaban eliminar, los bancos centrales han ahondado en el problema. ¿Por qué? ¿Por qué los Muy bancos sencillo. centrales son promotores de la crisis? Sí. La banca central, cuando comienza a desarrollarse en el siglo XVIII, que es un producto de la Ilustración, Sí. su origen era financiar al Estado a tipos de interés más bajos que los de mercado. Originalmente era eso. Posteriormente, y esto es un invento del siglo XX de Bretton Woods y de Keynes, se decía que el papel el fundamento último de la banca central era mantener estable el valor de la moneda. Es decir, la banca central tiene que existir para mantener el valor de la moneda. Esto no tiene sentido ninguno, porque si una moneda está basada en cualquier tipo de activo, normalmente metales preciosos y muy especialmente oro, el valor en última instancia lo determinarán la oferta y la demanda, como todos los bienes. Lo que se ha pasado pasito a pasito hasta llegar al sistema fiduciario en el que estamos ahora es que la banca central ha perdido totalmente su razón de ser en el mantenimiento de la moneda. A mí me hace mucha gracia cuando se dice que en el caso europeo, aquí en el BCE, los estatutos del BCE, está puesto que el objetivo de inflación es el mantenimiento de una tasa de inflación del 2%. Pero vamos a ver un momento. Una empresa, en este caso el BCE, por llamarlo de alguna forma, que tiene que mantener el valor de un activo, que tiene el monopolio de emisión de ese activo y que es además un producto que está obligado a utilizar todo el mundo, porque tiene por las leyes de curso forzoso. Hay lugares como Panamá en el que esto no pasa, ¿vale? Entonces llegamos a un extremo en el que se ha aceptado como normal o como deseable que el hecho de que solo pierda un 2% de valor al año es bueno. Pero vamos a ver, ¿cómo va a ser bueno que el activo monopolio de esa empresa pierda un 2% al año y lo consideremos bueno? En todo caso será bueno si ganara un 2% al año, que ya sería poco. Esto viene por una concepción económica que se basa en que la moneda tenga que ser un monopolio público, lo cual no ha sido así en la mayor parte de la historia de la humanidad, pero sobre todo en otra concepción malsana, y es ver la deflación como mala. Los bancos centrales contra lo que más luchan es contra la deflación de precios, pero la deflación de precios per se no es mala. Si la deflación tiene unas causas reales o, como, por así decirlo, como consecuencia del aumento del ahorro real que estira los procesos de producción, la bajada de precios no es mala, sino todo lo contrario. Es maravillosa porque cada vez se incentiva más el ahorro. Nadie puede llegar a una tasa de ahorro del 100%. Esto es imposible. Vamos, ni Buda, comiendo un grano de arroz, puede llegar a una tasa del 100%. Los seres humanos necesitamos consumir. Pero en ese caso lo que tendríamos es un incentivo cada vez superior
a ir ahorrando más, ir acumulando más capital e ir capitalizando la economía. Hoy en día los bancos centrales operan en sentido opuesto. Los bancos centrales son enemigos de la clase media. Porque mientras la clase media ahorra con intención de capitalizarse cada vez más, los bancos centrales van creando cada vez políticas como la del tipo de interés y muchas más para intentar reducir ese ahorro en la sociedad. Y esto tiene unas consecuencias a largo plazo funestas porque la economía no se capitaliza todo lo que podría llegar, ¿vale? Claro. Vale. Y los bancos centrales hacen eso con qué objetivo. Digamos que al reducir los Ellos, tipos, desincentivar el ahorro y así como impulsar la demanda del consumo. exactamente, ellos tienen una medida, ellos creen que medir el progreso económico a raíz del Producto Interior Bruto es una medida definitiva. Y esto no es verdad tampoco. Es una buena medida, mide lo que mide, pero solo mide el consumo de bienes y servicios finales. El problema de la medición de la contabilidad nacional, los macroagregados económicos que tanto le gustaban a Keynes, es que no mide todo lo que está detrás. Es decir, si nosotros hoy en día, por ejemplo, vamos a imaginarnos que todos los europeos, por ejemplo, que es la de la Unión Monetaria, donde yo vivo, decidimos que vamos a dejar de gastar el 10% de nuestra renta, por ejemplo. Sí. Y que la vamos a ahorrar. 10% de todo lo que gastamos lo vamos a pasar a ahorrar. En un primer momento eso vería en una caída de estos macroagregados, pero lo que no se ve es la capitalización a largo plazo. Es decir, ese ahorro reduce el tipo de interés real, hace que se puedan llevar a cabo mayores inversiones más productivas en capital, más capital intensivas, aumentan los salarios reales por el efecto Ricardo y en el largo plazo da lugar a bienes y servicios mucho más baratos que ahora y mejores. Es decir, la palabra capitalismo, como su propio nombre indica, no viene de gastar, viene de acumular, de ahorrar, de acumular capital. No viene de gastar. La base de una economía de mercado es ahorrar, no es gastar. Cuanto más ahorra una sociedad, más productiva y más laboriosa se vuelve. A mí me gusta explicarlo en clase con el ejemplo de un primate, bueno, el primer ser humano, el primer homínido sobre la humanidad, que ese ser humano iba hasta el árbol, cogía la fruta y comía. Era un proceso de producción muy corto. Simplemente ir al árbol y comer. Hoy en día los procesos de producción de cualquier producto, pensemos en la cantidad de etapas intermedias, de bienes de capital intermedios, pues desde los aperos de labranza del agricultor, el tractor, cómo lo recoge, desde la siembra, cómo lo transporta en un tractor, cómo lo almacena, luego en un centro de distribución hasta que llega al mercado o al supermercado y nosotros lo consumimos. Por paradójico que parezca, y esta es una de las lecciones de economía, cuantas más etapas productivas se añadan, más barato es el producto final y a más personas llega. Es decir, en contra de lo que pueda parecer, cuanto más indirecto es un proceso de producción, más ventajoso es. Esto es, como tú decías antes, la teoría austríaca del capital. La teoría austríaca del ciclo económico es una segunda parte de la teoría del capital. La teoría del capital lo que hace es explicar los procesos productivos, mientras que la teoría del ciclo económico lo que hace es explicar qué pasa cuando se trastocan esos procesos. Por ejemplo, a través del falseamiento del tipo de interés. Es decir, cuando se le manda al mercado una señal falsa de que, como son los ciclos de índole monetaria, de que ciertos procesos de producción que son muy largos y que parecen rentables, en realidad no lo son, porque la cantidad de ahorro de la sociedad no es suficientemente alta. Entonces no se deben llevar a cabo. Yo le digo, por ejemplo, si Robinson Crusoe en su isla desierta le diera por construir una carabela, por ejemplo, no tendría suficiente capital acumulado, no tendría las herramientas, no tendría la madera, no tendría, aunque tuviera los conocimientos técnicos, porque él ya ha trabajado construyendo carabelas, por ejemplo. Es decir, en última instancia lo que hace progresar a una sociedad es la cantidad de capital que es capaz de ahorrar. No los conocimientos técnicos, y cuanto más ahorre puede emprender procesos de producción más largos y son paso a paso, poquito a poco puede ir emprendiéndolos, no puede llegar a procesos de producción muy largos si antes no emprende los cortos, ¿de acuerdo? Claro. En armonía con lo que tú dices,
Precisamente durante este periodo, la mayoría de bancos centrales de todo el mundo han ¿Mm? generado una inyección acelerada de Sí. liquidez, digamos, para brindarle mayor tranquilidad a los mercados, garantizar el ¿Mm? sistema de pagos, impedir que el colapso sea mayor, según ellos. ¿Mm? Por poner un ejemplo, el Banco Central Europeo ha elevado su balance cerca de un 32% hasta 6 billones de euros, lo cual ¿Mm? equivale a más del 52% del Producto Interno Bruto de la eurozona. Japón y Estados Unidos han tenido expansiones similares y esta tendencia se ha reforzado, digamos, ha sido creciente desde 2008 y se intensificó con la crisis. Yo te pregunto ahora, ¿hacia dónde está fluyendo toda esta liquidez? Fundamentalmente la liquidez está más o menos agazapada, pero una de las, bueno, esto nos lo enseña la teoría del ciclo, Sí, donde ya empezamos a ver esa exorbitante liquidez es en el precio de las materias primas. Es un indicador de final de ciclo. Cuando las materias primas, es decir, las etapas del proceso de producción que están más alejadas empiezan a recalentarse, dicho entre comillas, es decir, que aumentan el precio, esto es un signo muy claro y es que la gente está demandando bienes y servicios finales, pero no existe capital suficiente para llevar a cabo esos procesos de producción. Es decir, al principio de ese triángulo de Hayek, no hay capital suficiente para llevar a cabo esos procesos. Y eso da lugar a una subida de precios. Ya lo hemos empezado a notar y hay bastantes indicadores aquí, por ejemplo, en Europa que ya lo indican. Seguro que mucha gente que nos esté oyendo, si vive aquí en Europa, ha visto como muchos productos de la cesta básica ya han empezado a subir, incluso desde hace unos meses. Esto, como digo, es un indicador de final de ciclo, que puede provocar una ruptura en formato de recesión. Esto además es el prototipo de ciclo económico de índole monetaria, no de índole real. Porque la que hemos tenido con el cómic es más de índole real. Claro, si te tiras 2 meses sin poder salir de tu casa, pues evidentemente este tiene otra raíz totalmente distinta, ¿vale? claro. Por cierto, además lo que decías, cuando decías que el balance del Banco Central Europeo es de 6 billones, hay que decir que es de billones europeos, no es de billions en Estados Unidos, que ahí son Sí. miles de millones, o sea, son del millón de millones, o sea, de 12 ceros, ¿eh? Que no es Ujú. poco, o sea, que es más todavía de lo que parece. Sí, sí, Millón de euros. sí, Ok, sí. O sea, aprovechamos este espacio para que ustedes formulen sus preguntas al profesor Cristóbal. Por ahí vi que el profesor Richard Howard alzó la mano para sí, preguntar. Mira, bueno, Alexandra Rátiva, sí, bueno, ella es una fiel seguidora de Marx sí, y seguramente está acá pendiente a contrastar ideas. Perfecto que sí, participe. Gustavo Vargas, tu opinión. sí. Bueno, antes de formular sus preguntas para el profesor, ya para terminar este esbozo, eh, ¿qué va a pasar con la economía cuando se vaya a cortar todo ese flujo de dinero fácil actualmente? Hombre, el primer actor económico que sufriría ese corte de dinero fácil, que a mí me gustaría ver si llega, si vivo para verlo, serían los Sí. estados. Porque ahora mismo con unos estados, con el estado del bienestar, que tiene muchísimos más gastos que ingresos, y mira qué ingresos tiene. Por cierto, aquí en España, que estamos en un debate en este sentido, se está diciendo que el problema del déficit público es que no se recauda lo suficiente. Esto supongo que es algo bastante común a todos los países, que hay que aumentar la presión fiscal porque no se recauda. En el caso de España, el conjunto de las administraciones públicas está recaudando hoy en torno a 450.000 millones de euros. Sí. En el año 95, hace unos 25 años, más o menos, estaba recaudando unos 150.000 millones de euros. Es decir, hoy el Ujú. Estado español recauda el triple que hace 25 años y sigue en déficit. O sea, el problema no es de ingresos, eso está clarísimo, es de gastos. Y es que ningún político se atreve a meterle mano al gasto, pero además meterle mano de verdad. Sí. Como digo, entonces serían los estados los primeros, sin duda alguna, que sufrirían ese fin de la política del dinero fácil. Si los estados actuales tuvieran que financiarse a un tipo de interés de mercado
en lugar de los tipos de interés que les está ofreciendo la banca central, especialmente aquí en el BCE, en un mes tendrían que reducir a la mitad el número de funcionarios. O sea, es así de claro, porque es que no tiene. Pero y le reducir las pensiones a la mitad, pero literalmente es a la mitad. No que lo diga, no, a la mitad. Entonces, como digo, los estados serían los primeros en sufrirlo. Claro. Los segundos, esta borrachera de dinero fácil, serían las personas que no capitalizan, que no ahorran. Es decir, esas personas que están permanentemente viviendo que llevan el 100% de su ingreso, es el 100% de su gasto, serían las personas que también sufrirían mucho. Porque la economía les había mandado, los bancos centrales les habían mandado la señal durante mucho tiempo de que endeudarse no es malo o no trae consecuencias a largo plazo o que se puede vivir permanentemente de la deuda. Error, de nuevo error totalmente. Porque el problema es que esas personas no han sido previsoras porque el mercado, a través de unas señales falsas de precios, especialmente del tipo de interés, no han acumulado el capital suficiente. ¿De acuerdo? Entonces, esas serían las segundas que sufrirían. Las personas que menos lo sufrirían o que más lo beneficiarían serían las personas más previsoras, que hayan acumulado capital y que verían cómo el valor de sus bienes de capital aumenta, precisamente porque el tipo de interés cada vez más comienza a ser el de verdad. ¿De acuerdo? Creo que por ahí va la pregunta. La pregunta, sí, Sí. es correcto. Y bueno, todo este tiempo, más de una década de suministro de liquidez fácil, de crédito barato, también, digamos, ha sostenido en parte a las economías emergentes y en desarrollo en América Latina. Nuestros países han sido víctimas de esas entradas fuertes de capital. ¿Qué va a pasar, digamos, en nuestras economías, mercados emergentes, cuando estas tasas comiencen a alzarse nuevamente? Claro. Pues fundamentalmente subida de precios de los bienes de consumo, dicho Sí. a grosso modo. La cesta básica se puede aumentar de precios, claro. Los bienes más básicos y útiles. Es como una inflación latente que aún no ha terminado de florecer, ¿de acuerdo? Aquí en la zona euro, desde hace ya década y media, está pasando esto. El Banco Central Europeo, por ejemplo, para intentar evitar esta situación, y esto viene a raíz de la crisis anterior, lo que se le ocurrió fue que los bancos comerciales, en lugar de que el Banco Central les pagara un tipo de interés muy bajo, pero les pagaba algo por tener la moneda o dinero almacenado en el Banco Central, igual que nosotros tenemos con el banco, ¿no? Que el banco, por tener una cuenta corriente, el banco nos da un interés, pasó a ser la inversa. Es decir, el Banco Central comenzó a cobrar a los bancos comerciales si tenían liquidez. Entonces era una manera de querer incentivar que lo sacaran al mercado. Esto es utilizando un dicho que le gusta mucho a Jesús, bueno, a Huerta de Soto, dice, tú puedes llevar el caballo al río, pero no le puedes obligar a beber. O sea, tú puedes sacar toda la liquidez que quiera, pero si las familias, por las circunstancias que sea, por miedo, por deuda, por pérdida del empleo, lo que sea, no quieren endeudarse más, es que no lo van a hacer, por muy bajo que sea el tipo de interés. Se llama trampa de la liquidez, ¿vale? Claro. Claro, claro. Y precisamente, digamos, antes de la pandemia, veíamos que habían expansiones fuertes de dinero, pero que sin embargo parecía haber un estancamiento del crecimiento en países como Europa. Supongo que era porque había fuerte liquidez, pero no habían oportunidades rentables de inversión. Claro, efectivamente, el problema, ya que sacas el tema europeo, es que como los estados viven en una deuda tan permanente, vamos, en un déficit, se genera lo que se llama el efecto expulsión. Es decir, la compra de la deuda pública genera un consumo de capital que podría irse a otros proyectos de inversión del sector privado, pero los inversores se van a la deuda pública. Es verdad que es un tipo de interés muy bajo, pero es más seguro. No siempre, que se lo digan sino a los tenedores de la deuda griega, pero normalmente los estados, mal que bien, terminan pagando, o las administraciones públicas. Esto, como digo, hace que los proyectos de inversión del sector privado no adquieran o no ganen todo el capital que podrían llevarse. Porque eso, como digo, el efecto expulsión, creo que el nombre está perfectamente puesto.
Esto además en una economía donde la europea, donde las trabas burocráticas, presión fiscal cada vez es creciente, pues es que es muy difícil entrar en proyectos de inversión, como tenemos en el sentido estadounidense, que sean mucho más rentables. Hoy en día uno ha sido las criptomonedas, pero porque eso es un mercado a nivel mundial. A nivel europeo son cada vez más complicadas encontrar oportunidades de estas, que las hay, no digo que no, pero son un poco más complicadas, ¿vale? Ujú, perfecto. Aquí Miguel Dimas te pregunta Mm, algo. Cuando mm, hablan de que la banca central regula la valorización de la moneda local, si mm, continúa la inflación y el alza de impuestos en mm. productos básicos, ¿nos llevaría a otra gran depresión? Hombre, la depresión yo creo que es un concepto que es más matizable. Es decir, una depresión es cuando se produce una recesión económica, por los motivos que Ujú, sean, y las políticas económicas ahondan en esa recesión. En lugar de permitir que la economía se recupere rápido, lo que podría ser una crisis en V, caída y sí, luego subida, sería más bien una crisis en L o a veces ha pasado en W. Es que hay una caída y ahí nos quedamos. El ejemplo más palmario es el de la Gran Depresión en Estados Unidos. En Estados Unidos se produce el crack bursátil en el 29 por obra de la Reserva Federal, creada en 1913, y las políticas económicas del New Deal, por cierto, que ya las inicia el presidente Hoover, de aumento del gasto público, del déficit, del intervencionismo, del control de precios, lo que hacen es que estiran la recesión durante década y media. Esto que se suele decir vulgarmente, el New Deal, no, si el New Deal fue un desastre. El New Deal lo que hizo fue que la economía estadounidense, que para finales del mandato de Hoover ya se estaba recuperando, volvió a meterse en el agujero. Estados Unidos vivió década y media de parón económico por las políticas de Roosevelt, ¿vale? sí. Estados Unidos no recuperó el nivel de empleo del año 29 hasta el año 48, que hacía 3 años que había muerto Roosevelt. O sea, para que Ujú, nos hagamos, o sea, fue una crisis casi permanente. Entonces, yo diría que el término de recesión es cuando hay una política económica errática, que no permite salir a una recesión. Y en ese sentido, depende mucho de los países. Por ejemplo, en España sí se están sentando las bases para mantenernos en una depresión. No en todas las regiones por igual, pero en términos generales sí. O sea, para mantenernos, como por ejemplo en la crisis de 2009. La crisis de ujú. 2009 no hemos recuperado los niveles de empleo hasta una década después, y ni por esa. Precisamente por ciertas políticas económicas, ¿vale? Claro. En muchas ocasiones el papel del Estado, que debe ser el de estabilizar el ciclo económico, se encarga, por el contrario, de exacerbar la tendencia de los ciclos. A Um, ver, nosotros sí. tenemos que distinguir dos tipos de ciclos económicos. Ujú, Los ciclos de índole real y los ciclos de índole monetaria. Los ciclos de índole real son aquellos que se producían por un fenómeno que podemos denominar natural. Por ejemplo, en una economía agraria, pues por ejemplo las propias de la Edad Media, venía un temporal, venía una ventisca, venía una nevada, venía una época de sequías y la cosecha al garete. Y entonces eso era el hambre, pero el hambre literalmente, ¿vale? Eso, sí. como digo, sería una crisis en términos reales. Esto el ser humano a lo largo de los siglos las ha ido mitigando, Ujú, fundamentalmente gracias al ahorro y a la acumulación de capital. Pues, por ejemplo, vamos a construir un granero donde guardamos el grano de años anteriores, por si este año es malo. Vamos a crear sistemas de riego, por ejemplo, en el caso de que haya lluvia, nosotros somos capaces de mantener el nivel de producción. Esto hay mucho, por ejemplo, la creación de los seguros, los servicios financieros, pues asegure usted su cosecha. Si este año genera menos de tanto, pues yo le pago la diferencia, a cambio de pues una cuota todos los años, ¿vale? Esto, como digo, el ser humano lo ha ido mitigando hasta el punto de que casi lo ha terminado, casi. La crisis del COVID es una crisis de tipo real. Porque claro, si no te dejan salir de tu casa en meses, no hay actividad económica, volvemos a lo mismo, ¿de acuerdo? O cuando era una epidemia de peste negra en el siglo X, en el siglo XV, por ejemplo.
Lo que pasa es que sobre todo desde el siglo XX y a medida que los estados han ido ocupando cada vez más la política monetaria, las crisis tienen más que ver con una naturaleza de tipo real, si queremos decirlo así. Ujú. Es decir, una política monetaria, el hecho de la existencia de política monetaria, es decir, que los estados nacionalicen la moneda, es decir, yo soy el productor de la moneda, yo fijo el tipo de interés de la moneda, yo fijo la cantidad de monedas y billetes que hay circulando, no exactamente de la masa monetaria, pero no es exactamente de la oferta monetaria. Tengo un control tan absoluto sobre la moneda que el hecho de que yo lleve una política monetaria errática, que la voy a llevar porque no puedo acertar nunca, falta de precios, fundamentalmente es un problema de información, me va a hacer crear la teoría del ciclo, es decir, se van a llevar a cabo proyectos de inversión que la economía no es capaz de asumir. Se me pasó con la crisis con el tema de las viviendas en España, ¿de acuerdo? ¿Qué Sí. es lo que pasa en última instancia? Que esos proyectos de inversión tan largos se tienen que liquidar por su precio de saldo o incluso menos, es decir, a pérdidas, que es una recesión. Luego el problema está cuando las políticas económicas, además, no asumen esa recesión de forma rápida para que la economía vuelva a crecer en otro sentido, que es a lo que se ha dedicado las políticas de los estados en la última instancia. Eso que dices de que la política de los estados debe mitigar el ciclo, ¿no? La política de los estados incentiva el ciclo, es decir, hace que los auges sean más grandes y que las Ujú. depresiones sean más fuertes. Con una moneda liberalizada, como explicaba Hayek en la desnacionalización del dinero, esto tendería a ir desapareciendo. Cada vez los estados tendrían menos capacidad sobre la moneda y si cada empresa o estado, lo que fuera, pudiera utilizar la moneda que quisiera, se quitaría esa fluctuación, iría pues a las criptomonedas, al oro o a lo que le diera la gana, lo que el mercado determinara que fuera mejor. Claro. Muchos analistas, economistas mencionan que actualmente, precisamente como tú mencionas, que ese enorme flujo se va a inversiones rentables, poco rentables, eh, ¿Mm? también se está yendo hacia el mercado de los bonos de Estado. Actualmente se está ¿Mm? acumulando una burbuja en estos mercados. Bueno, a ver, yo creo que el término burbuja tal vez sea uno de los que más se infrautilizan hoy en día, ¿no? Que en el Ujú. momento en el que vemos un aumento de la demanda de algo, ya empieza todo el mundo a gritar, burbuja, burbuja, burbuja. Bueno, esto no tiene por qué ser así. Una burbuja debe decir que la valoración de los activos debe ser irreal, ¿de acuerdo? Yo creo que la valoración hoy en día de los bonos o de los estados o de la deuda pública sí tiene un ápice de irrealidad. Es decir, si la deuda pública tuviera que competir en un estado desregulado exactamente igual que hoy en día, vamos, que cualquier empresa evidentemente no estaría pagando los tipos de interés que paga. Obviamente estaría en unos tipos de interés mucho más altos. Ajá. Pero como tiene la fuerza del Estado detrás, en ese caso sí. En el caso europeo, el Banco Central Europeo en sus estatutos fundacionales tiene prohibido la compra de deuda pública en el mercado primario. Es decir, el Banco Central Europeo no puede acudir a las subastas de deuda de los estados. Pero los, esto los bancos comerciales lo hacen y entonces lo que es que acuden al mercado secundario. Es decir, yo que soy un banco comercial, voy a las subastas de deuda, compro la deuda del Estado y automáticamente, si yo he comprado, por ejemplo, 100 millones de euros en deuda pública, española, francesa o del Estado miembro de la Unión Europea, me voy al Banco Central y le pido un préstamo por la misma cantidad. El Ujú. Banco Central me presta el dinero en liquidez por la misma cantidad y yo pongo como colateral de ese pago, como garantía de ese préstamo, la deuda pública que previamente he comprado. Lo que pasa es que, claro, el Banco Central me está ofreciendo un tipo de interés cercanísimo al cero, prácticamente irrisorio. Yo a cambio con esos 100 millones puedo intentar venderlos pues en lo que sea, dar deuda, comprar inversiones, acciones, lo que sea, que me den más rentabilidad. Lo que pasa es que esto, como digo, es un falseamiento total de la estructura de capital, porque si
Estado tuviera que acudir exactamente en las mismas condiciones que cualquier otro actor económico, desde luego estaría pagando muchísimo más interés y los gobiernos se cuidarían mucho más de cuadrar las cuentas de lo que hacen hoy en día. No tienen ningún incentivo a acabar con el déficit. Pueden vivir permanentemente porque están pagando un tipo de interés tan bajo por él, pues vale, pues seguimos gastando, ya está. Esto es como el que está endeudado al 0,10%, pues vale, pues adelante, para el rédito Claro, electoral que me ofrece, vamos con ello. claro, claro, claro. Y ya para finalizar, Cristóbal, porque se nos acaba el tiempo, eh, Vale. en este nuevo mundo que empieza, en este nuevo mundo post-pandémico, ¿se va a necesitar más de Keynes o de Hayek? ¿De las ideas de Keynes o de las ideas de Hayek? Yo creo que por desgracia sigue prevaleciendo Keynes, al menos en los bancos centrales, en gobiernos y academias, sigue hoy en día siendo más pujante, por así decirlo, y se sigue creyendo más en sus ideas, aunque la explicación del ciclo, bueno, Keynes nunca ofreció una explicación del ciclo económico, o sea, le ofreció una solución. Para mí la explicación de Hayek es mucho más satisfactoria, pero bueno, esto es una opinión personal. A mí me gusta compararlo con un dentista. Es decir, Keynes es como ese dentista al que le llega una persona con los dientes picados, las muelas hechas polvo, de comer dulces y no lavarse los dientes, ¿vale? Que comer dulces es bueno de vez en cuando, como sí, hay que hacer todo en la vida. Entonces, Keynes es este dentista al que le llega ese paciente y lo que hace es que extirpa las muelas, la dentadura que está mal y ya está. Bueno, pues está bien, ¿vale? Está bien, ya está. Pero Hayek es como el buen dentista que intenta averiguar las causas de esa situación. Mire, es que usted come dulces, no se lava los dientes, no utiliza hilo dental, no utiliza enjuague bucal, no viene a hacerse una revisión al año y entonces al final pasa lo que pasa. Y entonces, además de estirparle los dientes, le voy a poner este tratamiento. Es decir, la visión de Hayek es mucho más panorámica y mucho más a largo plazo. Lo que dice Keynes es simplemente, bueno, pues si hay gente desempleada, enterramos botellas en el campo con billetes dentro, esto lo dice literalmente en la teoría general, y adelante. O ponemos a la gente a levantar aceras y a taparlas. El caso es que la economía se reactive. Bueno, pues el problema es que no ve la Claro, película a largo plazo. Le falta esa visión. claro. Y ya para finalizar, la última pregunta, que se me acaba de olvidar y no la ¿Sí? recuerdo muy bien. Así que vamos a leer otra pregunta que no la recuerdo. Vale, vale. Aquí alguien te mencionó y te dijo, bueno, y entonces el capitalismo, entonces ¿cómo se repiensa el medio ambiente? Bueno, esto es una cuestión muy interesante porque tenemos metido en la cabeza que el medio ambiente o la protección de los recursos naturales tiene que ser una cuestión estatal o que quede fuera del ámbito de mercado. Y no tiene por qué. Ajá. Si me permiten una sugerencia de lectura, no voy a llegar al extremo del profesor Bastos, que ya receta libros, vamos, a cascoporro. Hay un libro muy interesante que se llama Ecología de Mercado, que está publicado en Unión Editorial de Anderson y Lian, donde se hace esta pregunta y entonces ofrece ejemplos de bienes naturales, bancos de peces, ríos, desiertos, montañas, lo que nos imaginemos, que están gestionadas por el sector privado. Y la conclusión a la que llega es que el sector privado las gestiona mejor porque tiene los incentivos para gestionarla mejor. Es decir, a mí me hace mucha gracia cuando salen los niveles de contaminación de China o del sudeste asiático, que son siempre los primeros del mundo, y nos dicen, es que eso es un fracaso. No, hombre, será un fracaso del gobierno, en todo caso, que es el que los gestiona. Muy interesante cómo se puede imputar la desgracia de alguien a quien no ha tenido nada que ver. En el caso de la ecología de mercado es lo que vemos. Y ejemplos en la antigua Unión Soviética tenemos muchos, como el Magna Aral o Chernóbil. Ya, perfecto. Si el mundo hubiera estado en manos de los liberales y hubiera llegado esta pandemia, ¿cuáles hubieran sido las políticas o las estrategias que ustedes hubieran implementado para Hombre, solucionar esta crisis? hablamos de la lucha una vez situada en la crisis, ¿no? Para salir o...
Pues fundamentalmente que la actividad económica se tiene que recuperar lo más rápido posible, lo más rápido posible, y eso solo se puede hacer, aquí no hay milagro ninguno. O se eliminan trabas burocráticas y carga fiscal. Cuando digo eliminar, no se trata en bajar medio punto el IRPF, ¿no? Hablamos de una reforma absolutamente bestial. Es decir, hoy en día la administración pública tiene muchas desgracias que van mucho más allá del presupuesto. El tema de incentivos, por ejemplo, y que creo que tienen una reforma de mucho más calado que hoy en día no se termina de acometer. Desde la contratación del personal laboral, eliminación del funcionariado vitalicio, el cálculo de los salarios en base a la productividad, lo cual es bastante complicado sin tener cuenta de resultados, y otras muchas cuestiones. Pero fundamentalmente se reduce a eso, que la actividad económica tiene que volver a la normalidad. Ya debería haber vuelto hace ya meses incluso, pero como que no termina de arrancar precisamente por la losa, porque claro, si, como se ha planteado en España, quieres salir de una crisis aumentando la presión fiscal, es que es totalmente contraproducente. Haber declarado una especie, como se ha hecho por ejemplo en Alemania, alguna moratoria de impuestos, aumento del mínimo exigible en el IRPF. Aquí en España, por ejemplo, una de las cosas que se ha planteado es que el impuesto sobre sociedades, que creo que en Sudamérica se llama impuesto sobre las ganancias o impuesto sobre beneficios, depende del país. Beneficios, sí. Sí. Se le va a poner un mínimo. Es decir, el tipo es el 25%. Entonces las empresas empiezan a aplicarse las deducciones pues por reinversión, repatriación de dividendos, y entonces el tipo efectivo les sale que es el 10%. Pues entonces va a llegar el gobierno y les va a decir a la empresa, no, tienes que pagar al menos un 15%. Y oiga, ¿y por qué me aplico entonces las deducciones? Pues mira, eso es un ejemplo que, por ejemplo, se tendría que eliminar. Simplificar mucho el sistema fiscal. Por ejemplo, una de las cosas es eliminar el impuesto sobre sociedades, porque existiendo ya las cotizaciones sociales de la empresa y el IRPF de los trabajadores y el IVA en la venta, es redundante que exista sociedades, y además no es un impuesto que recaude mucho, no es mucho para el aparato estatal que tiene detrás de recaudación, que necesita una delegación del impuesto de sociedades en cada delegación de Hacienda. Lo mejor directamente es quitarlo, simplificar los impuestos en ese sentido, porque no sé cómo serán, por ejemplo, en Colombia, pero en España es que es un marasmo. Es decir, hay personas que se dedican al mundo fiscal y nunca terminan de conocer el marasmo de impuestos en el que tenían. El otro día decía el presidente de los autónomos que en España, entre deducciones autonómicas y nacionales del IRPF, hay casi 300. Y dice, mire, yo soy el presidente de los autónomos y no me las sé. Yo me sé las mías, las de mi comunidad o las que se ha aplicado a mi familia, pero es que yo no me puedo saber las 300 porque es que es imposible. Y hay personas que dedican su vida a todo esto y no terminan de conocerlas todas. Claro. Hay tal triquiñuela legal que es que es imposible que lo lleguen a conocer. Entonces yo creo que aquí, por ejemplo, simplificar el sistema fiscal sería también otra a tener en cuenta. Aumentar las deducciones en otro sentido, pero incluso llega a ser a eliminar los impuestos, eliminar impuestos que son absolutamente redundantes, como la electricidad, como los hidrocarburos, que solo sirve, o los impuestos verdes que se han puesto de moda hoy en día, recaudan muy poco para la cantidad de administración que tienen detrás. O sea, incluso desde el punto de vista estatal sería mejor quitarlos. Subir medio punto más el IRPF y quitar 5 impuestos, porque para los recaudos es que no sirve para nada, ¿vale? Durante la crisis, las propuestas liberales era la exoneración completa del pago de impuestos. Mira que tú mencionas algo importante con respecto a Colombia, y cuando hicieron la encuesta el año pasado, a mediados de junio, sobre cuáles eran las principales preocupaciones de los empresarios en Colombia. Y la primera preocupación de ellos no era ni siquiera quedarse sin liquidez, sino era prácticamente el pago de impuestos. Y no tenía sentido que durante esta crisis el gobierno siguiera recaudando impuestos, ingresos, como si estuviéramos en tiempo de bonanza, cuando el flujo de caja de empresas y hogares se venía paralizando. Volviendo al tema de España que he citado antes, es que yo, por mucho que lo explico, mucha gente que lo escucha de fuera, es que no se lo termina de creer, pero es que es cierto, a los autónomos en España se les han subido los impuestos estando encerrados en su casa. O sea, el gobierno lo que hizo en el mes de marzo, cuando decretó el confinamiento,
fue que puso unas exenciones al pago. Es decir, no es que te fueran a perdonar los impuestos, sino que podías pagarlos más tarde. Ujú. Pero no solo eso, sino que cuando llegó septiembre, ya más o menos la actividad económica se había recuperado, se encontraron una subida en la cuota de autónomos. O sea, Sí. esto... Pero es que además la subida en la cuota de autónomos no fue de septiembre en adelante, sino que se hizo con efectos retroactivos sobre todas las cuotas del año 2020. Fue aproximadamente de unos 20 euros por recibo. O sea, les habían subido los impuestos durante el tiempo que el gobierno les prohibió salir a la calle. O sea, algún autónomo, alguno podría trabajar, alguno, pero vamos, el que tenga una carpintería tenía que ir físicamente a la carpintería, o el que tuviera, el que sea, el que fuera, por ejemplo, transportista, o algo de este estilo. Pues es que en España el gobierno les ha subido los impuestos mientras no les dejaba salir a la calle. Creo que no se dice lo suficiente. Hoy en día el recibo de autónomos en España es absolutamente vergonzoso. Están pagando depende del epígrafe del IA en el que estén, 260 euros, 280 más o menos, Sí. por trabajar. O sea, Ujú. por trabajar. O sea, es que comparándolo con muchos, por ejemplo, en Reino Unido o en Francia, se suele pagar un recibo al iniciar la actividad laboral, que es mucho más bajo, y ya no se paga más. Y además puedes elegir. En fin, es que es absolutamente delirante. Se le pone a esa gente una valla tan grande que deben superar, porque es que, claro, eso es el recibo de autónomo, pero luego hay que pagar el IVA y luego hay que pagar el IRPF. Entonces, un autónomo, lo que hace mucha gente aquí, inicia una actividad profesional en el sector que sea y está durante un tiempo trabajando lo que aquí llamamos trabajar en negro o trabajar en B, que es decir, sin pagar impuestos. Y luego ya con el tiempo, cuando ve que tiene clientes suficientes, cuando ve que tiene más o menos estables sus ingresos, entonces empieza a pagarlos. Que luego además está el hecho de que los autónomos cobran menos pensión que los asalariados, por ejemplo, que sería una muy buena, vamos, que en una economía que se supone que es cada vez más globalizada, trabajar como autónomo tendría que ser la solución más atractiva, porque te permite trabajar en varios lugares a la vez. Eso en mi actividad personal, profesional, lo he conocido de mucha gente, personas que trabajan en varias universidades, que son conferenciantes. Entonces, pues mira, a mí me Sí. interesa más, en vez de trabajar en una universidad que me va a exigir disponibilidad total, prefiero estar como autónomo y trabajar en 3 sitios a la vez. Pero claro, tiene que ser, pero claro, luego me encuentro que estoy pagando muchos impuestos y estoy recibiendo menos, por ejemplo, en el tema de pensiones. Y esto, pues, ¿por qué lo hago? Bueno, pues, por el corto plazo, fundamentalmente, para poder estar en más sitios. Una completa opresión, sin duda alguna. Sí. Y aquí ya para finalizar, porque es una pregunta, llevo hace media hora diciendo que para finalizar, pero yo sé que ustedes tienen muchas preguntas, formúlenlas rápido porque el profesor Matarán solo nos lo prestaron por una hora y ya se tiene que ir. Aquí Bueno, si alguien te luego pregunta, necesitan, si quieren plantear cualquier cosa, que me busquen en ¿alguna pregunta? LinkedIn Ok, o lo que sea, eso perfecto. no hay problema ninguno. Bueno, aquí Henry te pregunta, ahorrar en moneda, oro o tierras, ¿cuál es menos volátil y cuál cobra relevancia en una Hombre, crisis? la menos volátil es en oro, pero también es la menos rentable. O sea, Ajá. sería más en el largo plazo. La que más siempre los metales preciosos son las que secularmente en la historia de la humanidad hemos visto que son las que mantienen el valor a más largo plazo. Luego ya depende, si una persona está más dispuesta a asumir más riesgo, por ejemplo, porque es joven y entonces pues no necesita el dinero, tiene un horizonte temporal mucho más lejano, se puede ir a activos más volátiles. Están las criptomonedas, pero son un poco enigma en este momento porque no tenemos ese bagaje previo para ver cómo se han comportado. Bueno, si alguien lo quiere intentar, yo como es algo que no termino de entender, pues lo dejo para los expertos, claro, es algo que no tengo ni idea. Y luego, por ejemplo, en el tema tierras es parecido al oro, parecido, lo que pasa es que se puede conseguir mayores rentabilidades si somos listos a la hora de invertir, ¿de acuerdo? No todas las inversiones en activos inmobiliarios son iguales, ¿vale? Por ejemplo, ahora, en el Ujú. caso de España, en muchas ciudades, aquí en el centro de Madrid, por ejemplo, donde yo resido, se ha puesto de moda
los apartamentos turísticos. Bueno, esto antes de la pandemia, ¿no? En una situación normal. Y era, pues yo voy a comprar un piso, o 2 pisos, o 3 en el centro, un bloque, lo que podamos, y en lugar de alquilarlo como se hacía normalmente, un alquiler normal, a una familia, estudiantes, lo que sea, lo alquilábamos a turistas, porque la rentabilidad es mucho más alta. Y si está en un barrio del centro, monumental, el Madrid antiguo, eso los turistas lo valoran mucho y ofrecía una rentabilidad mucho más alta. Luego, además, solían ser edificios ya viejos que aunque requerían mucha inversión, como están alquilados siempre, pues los caseros no metían muchas inversiones dentro. Entonces, eran casi todo lo que se ingresaba era ingreso puro, ¿vale? Casi. Entonces, en este sentido es otro ejemplo de cómo pueden ir cambiando. Pues, por ejemplo, en el tema de comprar terrenos, normalmente cerca de las ciudades, por donde la ciudad se vaya a expandir para que se puedan vender luego más caros, pero bueno, hay que mantenerlos durante muchos años, hay que estar pagando los impuestos de esos terrenos, sí. Pero también es una buena opción. Yo creo que para empezar, y lo más, es el metales preciosos, ya está. Como activo refugio, además en un momento de crisis, me parece más. Si luego nos queremos ir un poco a las criptomonedas, que parece que se están comportando también muy bien, pues adelante, adelante. Perfecto. El oro como estrategia de inversión, ok. Aquí te pregunta Omar, bueno, la postura liberal es muy radical porque ¿quién va a regular? Es una postura que no tiene sustento, dicen acá. Cuando se habla de regular, debemos entender que la economía de mercado sigue leyes en el mismo sentido que cualquier ley de oferta-demanda, que son leyes naturales. Les digo, yo, por ejemplo, puedo salir de paseo por el centro de Madrid y a lo mejor veo una mesa en un sitio y me siento y pido algo. Y nadie ha regulado la comida que me van a llegar a servir. Ni que esto es muy interesante porque, contando una anécdota, cuando los rusos estaban comenzando a construir su economía de mercado en la perestroika, a finales de los años 80, una comisión de la embajada rusa con miembros del gobierno de Thatcher en Londres se reunieron para tratar temas económicos, cómo debían abrirse la economía de mercado, en fin, etcétera. Entonces estaban los ingleses allí explicando, pues hay que abrir, tal, precios, beneficios, esto, propiedad privada, acciones, compra, venta, la bolsa. Y los rusos dicen, pero vale, esto nos parece muy bien. Pero nosotros queremos que nos expliquen quién se encarga de traer el pan a Londres cada día. Y los funcionarios dijeron, nadie. O sea, no hay ningún ministerio del pan y el pan llega. O sea, en este sentido vuelve a pasar lo mismo. Es decir, el hecho de que no sea... Es que la economía de mercado excede por mucho nuestra capacidad de entendimiento como seres humanos individuales, porque es la suma de tantos individuos con un conocimiento tan disperso que no podemos comprenderlo. Bastiat, Claude Frédéric Bastiat, uno de los padres del liberalismo, que era francés, de la escuela liberal francesa, él venía a decir, ¿cómo puede ser posible que sin que nadie lo planifique, 1 millón de personas en París, entonces París tenía 1 millón de habitantes, ¿cómo puede ser que 1 millón de parisinos coman todos los días? Unos mejor, otros peor, unos más, otros menos. Pero 1 millón de parisinos están comiendo todos los días. ¿Cómo? Si nadie lo regula. Pues precisamente por eso, porque el hecho de decir que nadie lo regule no quiere decir que no esté regulado, sino que está regulado por una serie de normas que escapan a nuestro entendimiento. Oferta, demanda, precios, coordinación, en fin. Perfecto, perfecto, pues ya no hay más preguntas. Hay unas personas que estaban acá, pero borraron el comentario. Bueno, pues entonces ese ha sido nuestro tiempo con el profesor Cristóbal Matarán, un hombre que conoce a profundidad el pensamiento de la economía austriaca, que es optimista con respecto a la reivindicación del liberalismo en este nuevo orden que se levanta. Nos ha encantado, Cristóbal, poder charlar contigo. Esperamos que en otra ocasión puedas estar con nosotros. Un placer. Hasta la próxima. Gracias. De todas las preguntas que tú respondiste, te sacaste un 4-9. Bueno, he explicado demasiado. Hay que explicar el que no es directo. Bueno. Nos encanta oírte. Que tengas un muy feliz día. Gracias. Gracias, igualmente.